Muchos vivimos el día a día simplemente yendo a la escuela, yendo al trabajo, haciendo lo Sí. que nos toca hacer, entre comillas, sin preguntarte si estás convencido, si es lo que te gusta, si eso te llena. Creo que estas cosas son las que te ayudan a reconocer quién eres. El quiénes somos, pues también está muy condicionado por todo aquello que hemos recibido que nos ha lastimado. Y entonces, cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, como es normal, pues estamos cojeando y tal. Y el de dónde vengo, que a fin de cuentas es una memoria, si la bloqueamos por experiencias pasadas de dolor y de sufrimiento, entonces la construcción de la propia identidad en el presente también se ve afectada. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola, hola gentecita, como los saludo en mi Instagram, pues aquí estamos en el 5º episodio de este podcast Es de Humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo estén escuchando. Vamos a entrar ahora en un tema muy interesante, Rodrigo. Así es, el tema de hoy es quién soy y de dónde vengo. O sea, ya hablamos un poquito del origen del ser humano, de por qué estudiarlo, pero ahora, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo saber quién soy, de dónde vengo, qué me hace como soy hoy ¿Y a dónde voy también? y a dónde voy? Ese también es muy bueno, pero eso vamos a hablar en los siguientes episodios. Pero eso también es clave, ¿no? De correcto. conocernos. Pues yo quiero hacer una pregunta para empezar. A ver. O sea, ¿tú crees que yo estoy destinado a ser quien soy? ¿O tengo yo el poder y herramientas de poder formar mi identidad? Yo creo que tú puedes formar tu identidad. Ok, bueno, eso también pienso yo. Pero ¿cómo puedo formar mi identidad? Para formarla, de aquí para adelante, primero tengo que saber como de aquí para atrás qué ha pasado, ¿no? Un poco sí. Sí. Es todo un tema, de hecho, ese, y por eso estamos aquí para abordarlo. El cómo poder descubrir quién eres para formar tu identidad de modo que vayas hacia donde quieres ir. Sí, y algo que se me hace interesante y que yo he descubierto hace pocos años para atrás, ahora que he empezado en todo este tema de introspección y leer sobre crecimiento y desarrollo y etcétera. Sí. Voy a contar una historia súper rápida para que no se aburran. Pero para explicarles un poquito qué es esto de la identidad, ¿no? O sea, porque a veces puede sonar que ya lo tenemos súper digerido y etcétera, pero a lo mejor hay alguien ahí que no está escuchando que dice, pues no, yo no sé qué es eso de mi identidad, ¿no? O sea, nunca me he cuestionado. Sí, o que simplemente a la pregunta de quién eres, tienen dificultad para responder. Así es. Entonces, bueno, una historia que leí en un libro de un psicólogo que me gusta mucho, Walter Rizzo, explica que había un rey una vez que en su reino tenía una vegetación muy amplia, ¿no? Sí. Pero ve que un roble, un pino y unas rosas en específico se les estaban muriendo. Y él tenía a su gente que cuidaba a su vegetación y etcétera, pero estos en específico se estaban marchitando, se estaban muriendo. Entonces va y habla con esto. Primero le pregunta al roble, ¿no? Oye, ¿qué te está pasando? Y dice, no, pues es que volteo a ver al pino y veo que es mucho más alto que yo. Y pues no, veo que nunca voy a llegar a ser tan alto como él y pues no vale la pena estar aquí si no puedo ser como él, ¿no? Entonces luego va con el pino y el pino le dice, no, pues es que yo veo que las rosas son súper coloridas y están muy bonitas y pues yo soy muy alto pero no soy bonito, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no estoy contento, no estoy feliz. Y luego va con las rosas y le dice, no, pues es que está el pino que es bien alto, pero el roble es fuertísimo, ¿no? Tienen un tallo muy, muy grande cuando llevan ya muchos años de existencia. Y luego a lo lejos ve que había unos girasoles muy coloridos y los veía muy vivaces, ¿no? Entonces va con ellos y les pregunta y dicen, pues es que desde que nos plantaste, nos dijiste que éramos girasoles y nosotros nos hemos dedicado a ser girasoles y a intentar ser los mejores girasoles que podemos ser. Sí. Y entonces lo que dice al final Walter Rizzo, ya cerrando un poquito la historia, es, tú te puedes pasar tu vida intentando
ser como alguien más. Ser más alto como el pino, o ser más fuerte como el roble, o tan colorido como las rosas. O puede ser como los girasoles, que desde un inicio hicieron un trabajo de reconocerse, saber quiénes son y vivir aceptándose. Y cuando viven aceptándose, son felices, ¿no? Entonces, Claro. lo que te dice él es, o sea, el poder de decisión lo tienes tú. Sí. Tú decides qué va a hacer, si marchitarte o ser colorido como un girasol. Y a lo mejor se escucha así como que sí, las flores y etcétera. Pero creo que si ya lo aterrizamos a este podcast, creo que es algo que vale mucho la pena tomarse el tiempo y sentarse y voltearse a ver y decir, a ver, ¿quién soy? ¿No? O sea, creo que muchos vivimos el día a día simplemente yendo a la escuela, yendo al trabajo, haciendo lo Sí. que nos toca hacer, entre comillas, sin preguntarte si estás convencido, si es lo que te gusta, si eso te llena. Creo que estas cosas son las que te ayudan a reconocer quién eres y estar como contento contigo, Sí. ¿no? Sí, fíjate, como bien dices, te ayudan. Pero yo también, y esta pregunta la lanzo para todos, ¿no? O sea, A muchas ver. veces cuando pregunto, ¿quién eres? Y lo he preguntado en auditorios incluso. Ok. Por lo regular las personas se quedan calladas. Y aquellas que se aventuran a responder, quizás por la pena pues, pública de que no quieren meter la pata o qué sé yo, Ujú. empiezan siempre a responder por la carrera o por algún tipo de estudio. Que quién eres licenciado en tal, ¿no? Exacto. ¿Quién eres? No, pues soy licenciado en comunicación. No, no es que estudias o que estudiaste. O sea, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy hijo o yo soy hija de fulanito de tal. No lo estás... No, es que tampoco te pregunté si eras hijo o hija de fulanito de tal. Bueno, es que soy ama de casa o soy mamá de no sé quién o soy esposa de o esposo de. Y, o sea, como que siempre la propia identidad queremos definirla en base a las relaciones que tenemos. Relaciones laborales, relaciones familiares, Ujú. relaciones de amistad con otras personas. Pero cuando se trata de descubrir quién eres tú, independientemente de lo que te está circundando, es cuando ya llega la pregunta más dura. ¿Por qué? Supongamos que incluso tú me dices, bueno, yo soy un licenciado en comunicación y eso es quién soy yo. Ujú. Bueno, y si hubieras estudiado una ingeniería civil, ¿dejarías de ser tú? Evidentemente no. No, pero serías un ingeniero civil. Claro. O sea, pero entonces tu identidad depende de los estudios. Pues No, ciertamente no. no. Y entonces dices, bueno, soy hijo, no sé, por decir, de Pancho y de María. Ujú. Bueno, y si en vez de Pancho y de María fueras hijo de Ramón y de Lucía, ¿seguirías siendo tú? Sí. Claro que sí. Entonces, como que tampoco responde a la pregunta de quién eres y cuando vas eliminando todas estas variables o todas estas cosas que te rodean en tu propia vida, llegas a enfrentarte contigo mismo y decir, ahora sí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo. Y es una pregunta muy, como muy dura y muy seca, ¿no? Sí. Y a ver, yo te la voy a voltear un poquito. Yo que estudié relaciones internacionales, hay una teoría, que el constructivismo específicamente, Sí, que explica que la identidad de la persona es intersubjetiva. ¿A qué se refiere con esto? O sea, que nuestra identidad se va formando por las experiencias que tenemos y por las relaciones que vamos teniendo en la vida. Entonces, ¿cómo puedo comparar esto yo? O sea, yo pensando en la identidad se forma con los lentes de la teoría constructivista, ¿no? La identidad sí. se forma con base en las relaciones y experiencias. Pero entonces, el estudiar tal ingeniería es una experiencia y el venir de tal familia es una relación al final. Entonces, mi identidad no se construye con base en eso. O sea, por eso dije que ayuda, como tú bien lo dijiste antes, ¿no? Ajá, O sea, te ayuda a descubrir quién eres y también, claro, que te va construyendo en cierto modo. sí. Pero tu núcleo, tu centro, el quién eres, en donde te despojas de lo que has estudiado, de las relaciones Ujú. familiares que tienes, de las amistades que te rodean, de la ciudad en la que creciste. Despójate de todo eso. Y entonces quedas tú contigo mismo
Y como diría Ortega y Gasset, y tus circunstancias. Algo que honestamente, y yo lo admito, no estamos acostumbrados a plantearnos, Exacto. ¿no? Porque es, como dices, vengo de tal familia, soy de tal ciudad, estudié tal Sí. cosa. Porque estamos acostumbrados a definirnos de esa manera. Sí. Porque así lo hace nuestra sociedad. Y así nos hemos ido dejando. Pero como dices tú, ¿qué pasa si yo, Rodrigo, quito todo esto? Jares, me quedo pensando y está difícil. O sea, Sí. no es sencillo. No No. es sencillo. Ahorita un libro que estoy leyendo que habla de la codependencia a la libertad, que justo te habla de que todas tus experiencias y relaciones y vivencias te pueden causar heridas y que las heridas Sí. eh, ¿cómo se dice? Condicionarte, ¿no? Condicionarte o Sí. desembocar ciertos comportamientos y etcétera. Sí. Pero lo que justo el autor te dice es, si tú te vas al núcleo de todo esto, lo que a lo mejor te hace que te comportes de cierta manera fue tal experiencia, etcétera. Pero eso no te define como persona. Justo. Pero, o sea, yo ahorita lo estoy entendiendo y lo estoy, así como que ya lo estoy masticando, pero es algo muy complicado. Y creo que es complicado también como por el tipo de vida y el ritmo de vida que llevamos en nuestra sociedad. Exacto. Entonces yo lo siento como sí, el padre Miguel y Rodrigo me dicen, aprende a saber quién eres y cuestiónate, etcétera, y muchos libros y demás, pero también está la parte de la sociedad de lo que hablábamos también, que ya te da esta identidad prefabricada que te dice Sí. si vienes de tal familia haces esto, haces esto. Entonces, ¿cómo yo teniendo como estas dos partes, cómo le puedo hacer para identificarme, para saber quién soy? Y no te lo pregunto a ti para que me lo respondas, Sí, sino no. lo aviento al aire a los que nos están escuchando, porque es algo que a mí me ha pasado o sea, y me sigue pasando, ¿no? O sea, hay veces que reaccionas de tal manera o vives tal experiencia y tal vez yo exploto en ese momento. Pero que yo me haya enojado no significa que yo soy una persona enojona y etcétera. Pero bueno, o sea, a lo mejor ya me estoy yendo más como al comportamiento de la persona, pero al Claro. final creo que también es parte de la identidad. Sí, o sea, mucho de lo que se requiere ahora para poder descubrir quiénes somos es ciertamente un buen tiempo de reflexión. Si no hay un tiempo de autoconocimiento profundo, de reflexión personal, o lo que tú te has metido también, ¿no? En la cuestión del mindfulness, Sí. es que es muy difícil que realmente nos echemos un clavado interior y descubramos qué hay dentro. Nos quedamos más bien con las percepciones de afuera, porque es mucho más fácil vivir volcados hacia lo que los demás dicen, a lo que los demás refieren, a lo que los demás comentan, al decir, bueno, yo prescindiendo de esas cosas que pueden ser muy válidas y que también me van a ayudar a construir mi propia identidad, quiero descubrir quién soy. O sea, como que si hay una especie como de binomio que se da entre una individualidad, porque la soledad es muy importante y es necesaria. Y cuando me Sí. refiero a soledad, no me refiero a un aislamiento ¿No? en el sentido que, pues bueno, vas a estar ahí solo y... No, no, no. Porque el hombre es un animal social, o sea, es una persona que está hecha para comunicar, a fin de cuentas. Pero sí es muy sano tener los tiempos y los espacios para estar solo con uno mismo y conectar con lo que traigo dentro. Cuando perdemos esa capacidad, entonces se fractura, en cierto sentido, la capacidad relacional con la otra persona. Porque ¿qué voy a poder relacionar yo con el otro si lo mío está quebrado? Sí, y ahí yo creo que tocaste un punto muy clave. Ahorita que empezaste, decías que nos inclinamos hacia afuera y que Sí, lo que los demás nos digan y etcétera. Y hay un libro que me aventé que habla sobre los hábitos del ser humano y te explica un poquito que, como dices tú, como somos animales sociales, sí, tendemos a querer ser parte de una tribu, ¿no? Entonces lo sí. que hagan las personas que me rodean es lo que yo voy a hacer y etcétera. Pero lo que también te dice este libro es, tú tienes el poder o sea, no que seamos seres todopoderosos y etcétera, Ajá. pero tienes el poder de elegir Sí, a qué tribu pertenecer, él refiriéndose a
qué acciones quieres tomar o qué hábitos quieres fortalecer. Y digo esto porque muchas veces, bueno, a mí me había pasado cuando empecé este camino así como de introspección, que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero un fin de semana que los amigos te dicen ven y etcétera, y yo en algunas ocasiones dije, no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme. ¿Por qué? Porque estaba leyendo o porque justo estaba haciendo como ejercicios de introspección. Sí. Y el mismo grupo de amigos te dice, ¿Qué te pasa? ¿qué te pasa? Vente Claro. acá, vamos a salir, Estás etcétera. loco. Entonces, o sea, es complicado este trabajo de yo me quiero conocer, pero la sociedad te jala. Pero al final, como dices tú, si no nos damos este espacio de reflexión, no nos vamos a poder conocer. O sea, para conocerte necesitas esfuerzo y decidirte. Y tener la intención y querer conocerte. O sea, no va a llegar por arte de magia y te va a llegar una luz divina o Sí. en un sueño te van a decir quién eres. No, o sea, hay que hacer un trabajo de introspección. Es que es un camino. Es que es un camino tal cual. Es un camino y a lo que voy es, sí lo puedes comenzar tú solo, pero como decíamos la otra vez en el otro episodio, hay herramientas y hay personas que nos pueden ayudar a empezar este camino de introspección, ¿no? O sea, definir quiénes somos, saber de dónde Sí. venimos. Y fíjate que además de la parte de con uno mismo y el quién soy en cuanto Ujú. a la propia identidad, pues también está lo que comentábamos en un inicio, es de dónde vengo. No de dónde vengo en cuanto a que cuál es el origen del ser humano, que eso Sí. ya lo vimos. Es más bien de dónde vengo yo. O sea, cuáles son ahora sí mis circunstancias con las que entré en relación desde pequeño. ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis amigos? O sea, ¿quiénes son y qué es el entorno que ha favorecido y que ha influido en mi personalidad, en mi propia identidad? Porque ese de dónde vengo, pues ya evidentemente no es nada más uno solito. Ahí está Sí. uno ya en comunión con la sociedad. Por eso yo decía que la formación de la propia identidad tiene la parte de la individualidad, que es la soledad, Tal cual. pero también la otra parte que se llama como de la colectividad. De hecho, aquí tengo un libro que es muy pequeño, que se llama ¿Qué es el hombre?, de Martin Buber. Él fue un filósofo judío muy profundo. Y hay una parte interesante en la que él dice esto: el hecho fundamental de la existencia humana no es ni el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de ser formidables abstracciones. El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra, y esto es lo importante, en relaciones vivas con otros individuos. Sí. La colectividad es un hecho de la existencia en la medida en que se edifica con vivas unidades de relación. Y termina con esto que es lapidario. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Lo que singulariza al mundo humano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser algo que no encuentra par en ningún otro rincón de la naturaleza. Sí. O sea, creo que ahí lo dice todo, ¿no? Y a lo mejor un poco elevadito, Sí, pero... está lavado. Pero es algo que decía en un libro que yo también me aventé, hablamos de puros libros, pero es que eso es lo bonito, porque también a través de ahí vas conociéndote a ti conociendo. también. Y vas conociendo cómo piensan otras personas. Pero a lo que yo iba es, este autor Joseph Jaworski dice que el ver al ser humano como individuo es incorrecto, porque le estás quitando esta parte de la fórmula de la colectividad. Entonces es como una fórmula donde está la individualidad y colectividad. O sea que no puedes definir uno sin el otro. Porque, regresando al ejemplo que yo decía, ¿no? Este ejemplo de yo me quiero quedar este fin de semana en mi casa. Sí. Tal vez así sucede ese fin de semana, pero eso no implica que empiece la semana y me relaciono con personas del trabajo, me relaciono con mi familia. No es que esté siempre solo o no es que esté siempre relacionándome. Es como una dualidad que se va dando día a día, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y ese de dónde vengo, de hecho tú comentabas algo que es muy interesante, el mundo de las heridas. Sí. Yo he publicado por ahí algún video en el Instagram sobre esto y sí lo vamos a profundizar más adelante porque requiere realmente de todo un capítulo, ¿no? El ver las heridas, pero el quiénes somos, pues también está muy condicionado por todo aquello que hemos recibido que nos ha lastimado. Y entonces, cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, como es normal, pues estamos cojeando y tal,
Y el de dónde vengo, que a fin de cuentas es una memoria, si la bloqueamos por experiencias pasadas de dolor y de sufrimiento, entonces la construcción de la propia identidad en el presente también se ve afectada de modo negativo. No sé si me explique. Sí, no, y para ponerlo a lo mejor como aterrizarlo un poquito más, yo he leído en distintas como teorías de psicología que le llaman como el niño herido, ¿no? O sea, es esta parte que, como dices tú, a través de la historia, de tu historia personal, Sí. has tenido experiencias, has tenido heridas, y sobre esas heridas tú te has ido formando. Y si no las trabajamos o no las volteamos a ver, yo inconscientemente como acción de o acto de sobrevivencia del ser humano, voy actuando para proteger estas heridas. Entonces, cuando me relaciono contigo, me relaciono protegiendo mis heridas y no abriéndome para conocerte tal cual. Entonces, vamos así por la vida, actuando, protegiéndonos, Sí, como una caparazón. como un caparazón tal cual. De hecho, lo explica el libro, un libro que me estoy aventando, le explica que vamos construyendo como capa sobre capa a través de cada experiencia. Entonces llegamos a tener un caparazón súper duro y que la única manera de destruir ese caparazón y Sí. abrirnos como personas es hacer este trabajo de introspección. Pero que justo Es que es bien difícil. es muy difícil. Sí. Y lo que te dicen en el libro es, o sea, no es tan fácil como quedarte un día en tu casa y empezar a cuestionarte, ¿no? No es fácil. Como decías tú, es un camino, pero es un camino necesario si queremos descubrirnos como seres humanos plenos, ¿no? Sí, fíjate, hace no mucho, digo yo, sé que tú eres fan del Camino de Santiago allá en España, ¿no? Sí. Y que cambió tu vida y te la marcó también. Y yo hasta hace poco pude ir y caminarlo. Y precisamente una de las cosas que más fuerte me pegó fue que, sí, por un lado estás haciendo un camino exterior. Puedes llegar a caminar 120, 130 o 190 kilómetros, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Depende de los días que tengas ahí libres para hacerlo. Pero el hecho de caminar físicamente, eso no te exime de que tú camines interiormente. O sea, el mismo lugar, las veredas, los paisajes, el tiempo de soledad contigo mismo, como que te obligan, Sí. entre comillas, a conectar contigo. Que es lo que venía yo comentando, ¿no? O sea, necesitamos tiempos de conexión con nosotros mismos para descubrir quiénes somos y entonces saber quiénes y de dónde venimos. Y el camino interior, a pesar de que es algo difícil hacerlo en una vida como una ciudad grande, aún los más jóvenes pudieron caminarlo. Y eso fue lo que me llamó la atención muchísimo. O sea, cuando realmente le das tiempo al corazón para caminar, no solamente exteriormente, pero sobre todo interiormente, como que llegan todas estas capas y todas estas cuestiones de heridas, etcétera, a flotar y a irse a la superficie en donde se pueden tratar de modo más fácil y tratándolas ahora sí bajar al interior, a lo más profundo del corazón, al mismo núcleo, que es en donde está la propia identidad. Entonces, fíjate, digo, a lo que nos están escuchando también, y yo creo que tú has hecho esta experiencia, pero si tienen un tiempo, quizás no para ir hasta el Camino de Santiago, pero si tienen un tiempo para simplemente durante la semana, una tarde, qué sé yo, un sábado, un domingo, darse un tiempo para ir al bosque, ir al parque, caminar por ahí, no rodeado de tiendas ni de cosas así, sino un espacio de la naturaleza que me ayuda a conectar con la creación, conmigo, eso les va a cambiar la vida. Yo creo que tu experiencia fue muy parecida en el camino. Sí, fue muy, muy similar y a partir de ahí yo he intentado por lo menos una vez cada 2, 3 semanas justo darme este espacio de salir a caminar, etcétera, porque es bueno, yo lo siento como que me restaura, ¿no? O sea, simplemente por darme ese espacio, esa quietud conmigo mismo, con la naturaleza, parece que no, pero sí te cambia la Sí perspectiva, influye y está ahí presente. tal cual. Pues bueno, Rodo, un gustazo estar platicando de cosas más profundas en este capítulo contigo. Mi gente querida, pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales y ahí estamos también para cualquier duda. Yo estoy como @PMiguelGuerra. Y yo como @RodGPuerta.
Pues bueno, gentecita, cualquier duda, comentario, lo que nos quieran decir, estamos más que abiertos. Y que pasen muy buen día, buena noche, buena tarde. Y recuerden, Es de es de humanos. humanos.